Hola, buenas tardes, profesora. Soy Tomás Enrique González Aralo, del grado 11.3. Hoy vengo a exponer sobre todos los temas visto en español como acumulativa. En esta parte vamos a ver los contenidos, que se dividen en literaturas. Las literaturas se dividen en tres partes: moderna, contemporánea, vanguardista. Luego van los discursos, luego técnicas de expresión oral, luego tipos de discurso y luego ciencia ficción. Literaturas. La literatura moderna se desarrolla aproximadamente desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, como una reacción contra las formas tradicionales y los valores del realismo y el romanticismo. Surge en un contexto de crisis social, política y moral, marcado por las guerras mundiales, el avance científico y el cambio de mentalidades. Contemporánea. La literatura contemporánea abarca desde mediados del siglo XX hasta la actualidad. Surge después de la Guerra Mundial y refleja un mundo globalizado, tecnológico, cambiante y lleno de conflictos morales y sociales. Vanguardista. La literatura vanguardista surge a principios del siglo XX, aproximadamente entre 1910 y 1940, como una revolución artística e intelectual que busca romper con todas las normas tradicionales del arte y la literatura. Características. Características de la literatura moderna. 1. Novela psicológica o existencial. Explora los conflictos internos y la búsqueda del sentido de la vida. 2. Poesía vanguardista. Rompe con la métrica y la rima, utiliza imágenes novedosas y símbolos. 3. Teatro del absurdo o existencial. Muestra la falta de sentido de la vida y la incomunicación entre las personas. 4. Ensayo moderno. Reflexiona sobre la cultura y la sociedad y la condición humana desde una perspectiva crítica. Características de la contemporánea. 1. Novela posmoderna. Juega con la realidad y la ficción. Se caracteriza por la ironía y la mezcla de estilos. 2. Poesía libre o visual. Rompe totalmente con la métrica y se enfoca en la expresión personal y social. 3. Teatro contemporáneo. Aborda temas políticos, sociales y existenciales, muchas veces con humor negro. 4. Narrativa testimonial o crónica. Mezcla literatura y periodismo para contar hechos reales. Características de la literatura vanguardista. 1. Poesía experimental. Rompe la métrica, usa imágenes, símbolos y juegos visuales. 2. Prosa simbólica y fragmentada. Relatos breves o novelas con estructura no lineal. 3. Manifiestos literarios. Textos donde artistas explicaban sus ideas y principios de vanguardia. Obras y autores. En la literatura moderna se caracterizó por autores como Franz Kafka con su libro de la Metamorfosis, que como bien habla, también habla, o sea, de un libro que tiene un trasfondo social o una crítica, usando como de ejemplo una problemática como lo es el aislamiento. También se ven como otros autores como Miguel de Unamuno con su obra Niebla y Albert Camus con la obra del extranjero. Ahora con la literatura contemporánea hay autores como Gabriel García Márquez con Cien años de soledad, que relata la vida de una familia y va pasando a través del tiempo. Muchas de las características de esta obra es que usa la fantasía y también tiene trasfondo con una crítica social. Otros autores son Julio Cortázar con su obra Rayuela y Toni Morrison con su obra Beloved. Ahora con la literatura vanguardista está Pablo Neruda con su obra Residencia en la Tierra. Está Vicente Huidobro con su obra Altazor. Y está Guillaume Apollinaire, no sé si lo pronuncié bien, con su obra Caligramas. Ahora vamos a explicar lo que es un discurso. Un discurso es un texto oral o escrito en el que una persona se expresa sus ideas, pensamientos o sentimientos ante un público con el propósito de informar, convencer, motivar o entretener. Es una forma de comunicación formal que busca transmitir un mensaje claro y ordenado sobre un tema determinado. Todo discurso se compone de tres partes principales: introducción, desarrollo y conclusión. En la introducción se presenta el tema y se adapta a la atención del público. En el desarrollo se exponen los argumentos o ideas principales
y la conclusión se hace, y en la conclusión se hace un cierre con una reflexión o mensaje final. ¿Para qué sirve un discurso? El discurso sirve para comunicar ideas, pensamientos o sentimientos de manera clara y ordenada ante un público. Su principal finalidad es transmitir un mensaje con un propósito específico que puede ser informar, convencer, motivar o agradecer. Hoy en día los discursos sirven para todo. Se puede encontrar tanto en política como en aulas de clases, eh, en las horas laborales. Un ejemplo puede ser, no sé, los discursos que se ven cada día en la ONU. Técnicas de expresión oral. Las técnicas de expresión oral son estrategias que se utilizan para hablar en público de manera clara, segura y efectiva. Su finalidad es lograr que el mensaje sea comprendido y que cause un impacto positivo en quienes lo escuchan. Estas técnicas ayudan a mejorar tanto la forma en que se habla como la manera que se usa el cuerpo y la usa al comunicarse. Las técnicas de expresión oral, como bien lo dice, es como una manera para para convencer más al oyente, es como para demostrar más seguridad, digamos como lo que yo estoy haciendo ahorita, que es mover las manos, mostrar una actitud segura. Eso podría llamarse como una técnica de expresión oral, más o menos se puede entender así. Ahora vamos a hablar de los tipos de discurso. Existen varios tipos de discurso y cada uno se clasifica según el propósito comunicativo del hablante, es decir, la intención que tiene al dirigirse a su público. Los tipos más comunes son el discurso informativo, persuasivo, conmemorativo, motivacional y argumentativo. Y vamos a hablar de los tipos ahora. Del informativo. El discurso informativo tiene como objetivo transmitir conocimientos o datos de manera clara y ordenada. Se utilizan en conferencias, clases o presentaciones académicas, donde el hablante busca que el público comprenda un tema determinado. Como bien lo dice, sí, se debería que usar sobre todo en aulas o también como en periódicos, en el que se vaya a hablar algo claro. El persuasivo. El discurso persuasivo busca convencer o influir en la opinión del público mediante argumentos, ejemplos o emociones. Es común en campañas políticas, debates o discursos de líderes que intentan motivar una acción o cambio de pensamiento. Este discurso busca, como bien lo dice, que la persona que esté escuchando al que esté diciendo el discurso piense que lo que está diciendo es como verdad y ponerse en, o sea, como en los zapatos de él, no tanto eso, sino que concordar con el que esté diciendo el discurso. Conmemorativo. El discurso conmemorativo se utiliza para rendir homenaje, agradecer o recordar a una persona, grupo o acontecimiento importante. Suele pronunciarse en ceremonias, graduaciones o actos solemnes y su tono es respetuoso y emotivo. Como bien lo dice, el conmemorativo puede ser, digamos, como un tipo de discurso para una graduación, como usted nos había hecho hacer, profesora. Ese puede ser el discurso conmemorativo que busca, como bien dice, tocar el corazón de las personas y, sí, como dice, o sea, ser respetuoso y emotivo. Ahora, el discurso motivacional. El discurso motivacional tiene como finalidad inspirar, animar o fortalecer el ánimo de las personas, promoviendo la confianza, la superación personal o el trabajo en equipo. Generalmente es usado por oradores, deportistas o líderes sociales. Estos tipos de discursos se pueden ver, digamos, como en deportistas como Cristiano Ronaldo, que siempre quieren transmitir esa vida como de saludable y quiere hacer que las personas que lo vean lleven algo positivo de él. Entonces por eso tiene algunos discursos como diciendo que siempre hay que beber agua, siempre hay que estar atento con la vida y hacer ejercicio. Entonces, el siguiente es el discurso argumentativo. Finalmente, el discurso argumentativo se basa en la exposición de razones y pruebas para defender una idea o postura frente a un tema controvertido. Su propósito es lograr que el público adopte una opinión similar a la del orador. Esta se puede decir que es parecida, digamos, como la del persuasivo, pero llega a ser diferente porque la del persuasivo busca convencer, no tanto con los argumentos, sino que con un tipo de convencimiento. Se puede decir que como con un tipo de parla, se puede decir, así como se diría acá.
pero en el argumentativo busca que el, que la persona que está escuchando el discurso no le dé la razón al que esté dando el discurso, sino que vea bien los puntos del argumento y se esté del lado de él. No tanto busca incentivar con palabras, sino que con argumentos. No sé si me hago entender, pero es similar, pero tiene diferente método para ejecutarse. Ahora vamos a hablar de la ciencia ficción. La ciencia ficción es un género literario narrativo que se basa en situaciones imaginarias creadas a partir de avances científicos, tecnológicos o del futuro. Su característica principal es que mezcla la imaginación con la ciencia, explorando cómo los descubrimientos o inventos pueden afectar a la humanidad y al mundo. Las historias de ciencia ficción suelen desarrollarse en el futuro, en el espacio o en mundos alternativos, e incluyen elementos como viajes en el tiempo, vida extraterrestre, robots, inteligencia artificial o sociedades futuristas. Aunque muchas de sus ideas no existen en la realidad, se presentan como posibles gracias al razonamiento científico. Ejemplos de ciencia ficción. Acá hay algunas películas como la que se puede ver de primera, que es Wall-E, que como bien dice, habla de un futuro alterno en la que se vive apocalipsis, robots, naves espaciales y cambio climático. Mucho de lo que mencioné ahorita. Ahorita viene otra que también es un poco diferente a Wall-E, que es Avengers, que habla más bien como de superhéroes, alienígenas, mitologías, porque aparecen algunos seres mitológicos y la tecnología, como se puede ver digamos, en el superhéroe de Iron Man, que tiene mucha tecnología. Superhéroes, pues hay muchos personajes con poderes como Spider-Man y mitologías como Thor. Y alienígenas se puede ver un ejemplo como Thanos. En Star Wars también es algo parecido, pero en Star Wars se vive más como el viaje de interestelar, planetas, universos, armas y alienígenas. El uso de armas se puede ver como los sables de luz. Los planetas, pues obviamente como se ve en las películas, ellos van llegando a diferentes planetas. Gracias.